Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como bien usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, en Viña del Mar, Chile. Y entonces estamos trayendo un nuevo mensaje de la escatología bíblica, que ya es consumada, para su conocimiento, para usted ir creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Así que estamos aquí en esta tarde, pero primeramente quiero agradecer a Dios porque nos ha ayudado a entregar estos temas que son tan importantes para todo el pueblo cristiano. Y también quiero agradecerle a usted, que siempre está semana a semana con nosotros, recibiendo nuevos mensajes y enviándolos a diferentes países. Así que le queremos dar las gracias porque hemos recibido informaciones de bastantes lugares, de otros países, están viendo estos mensajes. Y muchos de ellos ya están consiguiendo entender la escatología bíblica que ya es consumada. Así que muchas personas no conocían, como yo tampoco conocía, pero hemos tratado de entregar los versículos y los capítulos y con las fechas, y hemos ido conociendo los tiempos de todo lo que fue sucediendo, y eso nos ha traído una claridad para nuestro conocimiento. Así que estos temas son para que usted crezca espiritualmente en el conocimiento de la gracia de Dios. Y aquí estamos entonces una vez más cumpliendo para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a la reflexión de este video. Pero primero veremos qué es lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el libro entonces que se llama el libro de Tito. Veremos el capítulo 2 y el versículo 11 al 15. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el versículo 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces eso es del versículo 11 al versículo 15 del capítulo 2 del libro de Tito. Así que en este texto vemos que hay una evidencia clara en relación al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero antes de entrar en la explicación profunda de este tema, veremos lo que dice en el versículo 11. Porque aquí dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, no se refiere a todo ser humano de la tierra, no se refiere a todo ser humano del cosmos, de hoy, siglo XXI, y sí al pueblo exclusivo del Señor, a los elegidos, a los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto se esclarece en el versículo 14, dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Y cuando habla por nosotros, el apóstol Pablo está hablando con Tito, que entonces a Tito le entrega una ordenanza de esclarecer y enseñar doctrina de Cristo en las iglesias, principalmente la iglesia de Creta. Pero cuando habla aquí dice por nosotros, ¿quién se nos dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Cuando habla de nosotros, él está hablando de él mismo con Tito, para que Tito enseñase esto en aquellas iglesias en donde él fue colocado por el apóstol Pablo.
Y le da esa ordenanza de enseñar y de corregir, porque allí había deficiencia en la parte doctrinal. Mas en ese tiempo que está hablando el apóstol Pablo, esto está en el año 57 después de Cristo. Y cuando él dice que ellos esperaban, en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, esta manifestación vino a realizarse entonces en el año 70 del primer siglo. Pero este libro fue escrito por el apóstol Pablo en el año 57 después de Cristo. Ya faltaba todavía un tiempo, por eso ellos estaban allí entonces en esa esperanza. Y también entonces el apóstol Pablo ordena a Tito para ir a las iglesias, entonces esclareciendo y enseñando la doctrina que era la gracia de Dios. La doctrina, la sana doctrina es la gracia de Dios. Y esto fue entonces diciendo aquí en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Muchos piensan que este Tito era muy joven cuando fue enviado a la iglesia en Creta, pero por lo que hemos conocido no era tan joven, debería ya tener unos 40 años, así que no era tan joven como nosotros también pensábamos que él era muy joven. Pero aquí el apóstol Pablo está entonces hablando del pueblo que sería redimido. Eso sería en el año 70. Ese pueblo exclusivo que él dice, el pueblo exclusivo sería el pueblo, aquellos que eran judíos y también los gentiles, que ya ellos entendían y se retiraron entonces del judaísmo y estaban entonces entendiendo las enseñanzas de los apóstoles, principalmente aquí que estamos hablando de Tito y el apóstol Pablo, que lo envía entonces a las iglesias. Y ese pueblo entonces era el pueblo exclusivo de él. Ese punto es muy importante porque no es todo el ser humano que está en la tierra hoy, siglo XXI. Se fija, este es un tiempo en que ellos todavía esperaban que el regreso de Jesús. Esperaban entonces el tiempo del juicio final. Esperaban la salvación, la redención. Ellos tendrían que ser redimidos todavía. Todo eso ellos lo esperaban y sabían los tiempos que se seguían, porque todo estaba ya profetizado. Ellos no vivían así tiempos de ceguera espiritual. Ellos conocían los pasos que se iban dando. El apóstol Pablo iba enseñando entonces que los tiempos se acercaban. El apóstol Juan también. Entonces, para el pueblo de la tradición religiosa, la venida de Cristo está para acontecer a cualquier momento de la historia. Pero el apóstol Pablo, conociendo los tiempos, por la revelación dada a él por Jesucristo mismo, él conocía los tiempos y él fue enseñando entonces y preparando a Tito para que él también entonces enseñase en las iglesias y enseñase la sana doctrina. Entonces, en cada generación existe la misma expectativa por no conocer los tiempos de la venida del Señor, conforme a lo que hemos mostrado en los videos. La tradición religiosa continúa acreditando que Cristo vuelve y el pueblo está permanentemente en esa expectativa, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto explica claramente que dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. Y sabemos que en Mateo 24:34, que lo hemos hablado bastantes veces, allí dice de que no pasaría esa generación, que era la generación de Jesucristo, no pasaría esa generación hasta que todo esto acontezca. Y dice en el capítulo completo de Mateo 24, en el capítulo primero, en el versículo 1 y el versículo 2, dice que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada.
Y en el versículo 21 del mismo capítulo habla de la gran tribulación. Y allí usted va viendo en el capítulo 24 del libro de Mateos todo el proceso que se iría a vivir en el año 70, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la caída del templo. Porque a eso entonces Jesús vino para renovar una alianza, para cambiar esa alianza, de la alianza antigua, que era el antiguo pacto, al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, una nueva alianza, un nuevo tiempo, y retirando toda la ley. Así, entonces, como decíamos, existe esa expectativa por no conocer los tiempos de la venida del Señor. Pero en estos videos todos hemos estado mostrando en relación a la venida del Señor del año 70, todo lo que sucedió en el año 70. Hemos ido entregando los estudios de esta escatología bíblica ya consumada y a través del método de interpretación que es el preterismo pleno. En la caída de Jerusalén y en la caída del templo, todo eso lo encontramos en la Biblia y también lo encontramos en la historia. Pero hay una inmensa frustración en relación a este asunto en el pueblo de Dios, porque pasan los años y no aparece entonces la parucía del Señor, porque esto ya sucedió, hermanos, en el año 70 del primer siglo, en la primera era cristiana, en la generación de Jesús. Y no es que Jesús vino físicamente, sino que Él vino espiritualmente. Entonces lo primero que tenemos que entender es que en este registro, este texto es por una carta escrita del apóstol Pablo en el año 57 después de Cristo, del primer siglo. Esto fue antes de la caída de Jerusalén. Por eso que él todavía dice aguardando la esperanza. Y también en el versículo 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? Por ellos, del siglo primero, cuando está hablando en el año 57 después de Cristo. Entonces es por ello, dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, o sea, un pueblo exclusivo, que allí entonces es el pueblo de los predestinados, los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo entonces, en el año 70, fueron ellos redimidos y retirado todo pecado, limpios, purificados. Y ese pueblo, hasta el día de hoy, ese pueblo ya no existe más. Aquí el apóstol Pablo está hablando con Tito. Y Tito, él también permaneció en ese tiempo de la parucía, juntamente con el apóstol Juan, con Timoteo. Son los que quedaron allí y ellos verificaron entonces la venida esa gloriosa del Señor, que es una venida espiritual, donde entonces hubo la destrucción de la ciudad y esa ciudad está allí mostrando históricamente lo que sucedió en el año 70. El segundo punto entonces que vemos aquí está tratando de la gracia con Tito en virtud de la venida del Señor, que ocurriría entonces en aquella generación. Y esto lo vemos aquí en el versículo 11 y 12. Dice que vendría entonces por la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Qué siglo? El siglo primero de la primera era cristiana, la generación de Jesucristo, que está escrito en Mateos 24, 34, que lo hemos hablado bastantes veces.
Ese es el primer siglo en donde cayó Jerusalén y entonces fue retirada la ley. ¿Ve? Y eso ocurriría allí, en aquella generación, y nunca más sucedería eso. En el versículo 11 y 12 dice que Él vendría entonces a enseñarnos y ellos estarían enseñándoles a ellos a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo, que no es este siglo XXI, sino que el siglo primero, sobria, justa y piadosamente. Si dice entonces que estaría nosotros, porque se dio a sí mismo por nosotros, significa que Tito tendría que estar vivo para la llegada del Señor. Y eso es lo que en este libro observamos, todo el libro de Tito, toda esta enseñanza que Tito trae, entonces el comportamiento de los ancianos y tanto comportamiento allí, la doctrina, de la sana doctrina, los que serían justificados por gracia. La enseñanza de la sana doctrina, entonces el apóstol Pablo se la entregó a Tito para que Tito la llevara a las iglesias. Y él estaba allí en Creta, que también es una isla, ¿no? Dice para educar a los gentiles y judíos. No era solamente para los judíos, sino que eran gentiles y judíos de ese siglo. Pero toda esta enseñanza está escrita entonces en el año 57. Y el tercer punto entonces de esta palabra es el siglo. Porque primero dice que trata del pueblo exclusivo, primer punto. Segundo punto, entonces es la sana doctrina. Y el tercer punto que habla ahora aquí es del siglo. Son tres cosas importantes para entender el tiempo en que se vivió esta situación del apóstol Pablo con Tito. Y en cuanto él se dirige a Tito, Tito fue un ministro del Evangelio de la gracia, porque ya le estaba hablando de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia, designado entonces a la iglesia de Creta y enseñando a aquellos hermanos la sana doctrina y esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Tito, el capítulo 2 y el versículo 1, dice eso: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué era la doctrina? La gracia de Dios. Esa es la sana doctrina. El evangelio de la gracia de Dios es el único evangelio que sostiene la sana doctrina. Si no está dentro de la gracia de Dios, el evangelio no está en la sana doctrina, porque están los rudimentos de la ley mezclados. Así que la sana doctrina es el verdadero evangelio, ya el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo. Entonces aquí quedamos totalmente esclarecidos del tiempo que debería ocurrir esto. Y él le dice: nadie te desprecie. A quien nosotros predicamos el evangelio de la gracia, vea cómo es importante hacer una interpretación correcta y segura, para que usted llegue con sensatez a la verdad expuesta en la palabra de Dios. Pero los futuristas, tradicionalistas y parciales preteristas tendrán que rever sus conceptos y reconocer sus errores, revisando la escritura de manera que puedan entender los tiempos y allí entonces poder predicar la sana doctrina. Porque si nosotros tuviésemos que entender que este pasaje bíblico fuera para el tiempo de hoy, si entendiésemos que fuera para el siglo XXI o para un siglo más adelante, tendríamos que entender y buscar ¿dónde está Tito? Ese es el mensaje, el título que colocamos a este mensaje
¿Dónde está Tito? Me gustaría saber dónde está Tito. Si usted sabe dónde está Tito, comuníquenos. Porque aquí nosotros estamos entregando la sana doctrina, entregando que todo esto sucedió en el año 70, en la generación de Jesucristo. Así que si es que usted supiera dónde está Tito, nos dé el paradero de Tito. Si usted predica este texto para el siglo XXI, infelizmente tengo que decirle la verdad. Usted está adulterando la palabra de Dios. Usted está fraudando la palabra de Dios al Evangelio de Jesucristo. Como dice en el versículo 15, nadie te desprecie. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando usted conoce la verdad, cuando usted reconoce, necesitamos un poquito de humildad en el corazón para reconocer que hemos errado. Tenemos que reconocer nuestros errores y cambiar los conceptos que están errados. Salir entonces de la tradición futurista, esperando que Cristo venga, cuando Cristo ya vino en el año 70. Y este libro fue escrito para esa época, porque el apóstol Pablo le enseña, entonces, como hemos repetido, a Tito para que él enseñe la sana doctrina, que es la gracia de Dios, que ya se predicaba la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, antes mismo del año 70, en el tiempo de la transición de la cruz al año 70. Y esa gracia de Dios es el Evangelio que predicamos aquí en MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y mire, no importa que usted desprecie mi persona, pero usted no desprecie la sana doctrina. No desprecie lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos entonces saber si Tito estuviera en este siglo? Del siglo I al siglo XXI se pasaron 20 siglos. No hay ser humano que esté vivo desde ese tiempo al tiempo de hoy. Así que si usted conoce el paradero de Tito, ¿dónde está Tito? Examine la Escritura. Reflexione. Sea humilde. Y concuerde con lo que Dios escribió a través del apóstol Pablo. Esa es nuestra recomendación en esta tarde. Sea humilde. Reconozca que estuvimos errados. Y la tradición religiosa continúa en el error. Así que con esto esperamos que este pequeño mensaje le haya sido útil para su conocimiento y para su crecimiento espiritual, para que vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio verdadero. Le pedimos entonces que usted continúe a enviar estos mensajes por las plataformas que usted tenga y las redes sociales que usted use, para sus amistades, sus familiares, para todos sus amigos y también para sus hermanos de iglesias que deseen conocer la verdad, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Gracia y paz.